Ahmed Medrano Tobio, estudiante de la Corporación Universitaria Uniminuto de Dios, donde estudio licenciatura en Ciencias Sociales. Hoy les traigo un podcast donde les voy a hablar de Berlín y el legado de la Gran Guerra. El Sol Negro de 1914. El verano de 1914 fue a otras palabras que sellaron el destino de una generación. Europa, a inicio del siglo XX, vivía en una burbuja de progreso, nacionalismo y optimismo, pero en ese verano esa burbuja estalló. Bienvenidos a El Sol Negro de 1914. Hoy viajaremos primero a Berlín, en la víspera del abismo, y luego examinaremos el terrible legado que dejó la Primera Guerra Mundial, un conflicto que, como veremos, transformó la estrategia militar y desató fuerzas políticas que todavía resuenan hasta hoy. Berlín, el legado y las trincheras. Julio de 1914, la capital del Imperio Alemán era un centro vibrante. Había un sentido de que la Alemania era una potencia imperial y tecnológica destinada a la grandeza cuando la noticia del asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo recorrió Europa. Pocos entendieron la gravedad. Los imperios, con su complejo sistema de alianza, caminaban como sonámbulos hacia la guerra. Pero una vez que los telegramas de ultimato cruzaron las fronteras y se declaró la movilización, el escepticismo se disolvió en un entusiasmo colectivo. El 1 y el 4 de agosto, Berlín se llenó de multitudes eufóricas. Había una unión sagrada, una promesa de victoria rápida. Los soldados se subían a los trenes con un lema simple: estaremos de vuelta en casa antes de que caigan las hojas. Se creía ciegamente en la ofensiva rápida, pero aquí radica la primera paradoja de la Gran Guerra. La revolución tecnológica se encontró con el inmovilismo estratégico. Los planificadores confiaron en los planes obsoletos de guerra, de movimientos, sin dimensionar el poder de la nueva tecnología. Las ametralladoras, el alambre de púas y las artillerías industrializadas convirtieron las llanuras en un matadero defensivo, en lugar de una guerra de 3 meses. Europa se hundió en 4 años de guerra de trinchera. La tecnología destinada a la victoria rápida solo logró la parálisis y un nivel de destrucción jamás visto. El gas venenoso, los primeros tanques y los bombardeos. El optimismo de Berlín fue enterrado bajo el lodo del frente occidental. El legado y el surgimiento del totalitarismo. El fin de la guerra, el 11 de noviembre de 1918, no trajo paz, sino una Europa herida y transformada. El impacto fue global. La guerra se llevó 4 imperios: el alemán, el austrohúngaro, el otomano y el ruso. Nacieron nuevas naciones, pero también el resentimiento. Alemania, humillada por el Tratado de Versalles, perdió territorio y todas sus colonias, que se redistribuyeron entre los vencedores. Esas colonias, que habían aportado millones de soldados, despertaron una conciencia política que años más tarde desataron las luchas por la independencia. La Revolución Rusa y el totalitarismo. Mientras la guerra se estancaba en el oeste en 1917, la crisis interna de Rusia desató la revolución bolchevique. Lenin y Trotsky tomaron el poder, instauraron el primer Estado socialista del mundo. Este evento no solo cambió a Rusia, sino que bajo la posterior figura de Stalin consolidó el modelo del Estado totalitario. El totalitarismo se caracteriza por el control absoluto, el partido único y la represión sistemática. La inestabilidad económica y política posguerra, sumada al miedo al comunismo, proporcionó el caldo de cultivo ideal para que surgieran otros sistemas totalitarios en el periodo de entreguerras: el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. Países neutrales. No todos participaron activamente. Países como Suiza, España y los Países Bajos mantuvieron la neutralidad. Sin embargo, la neutralidad en América Latina
estuvo bajo presión, pues las potencias ejercían influencias económica y militar. El mundo era demasiado interconectado para que alguien escapara a las condiciones de la Gran Guerra. En conclusión, el verano de 1914 terminó la bella época de Berlín. La Primera Guerra Mundial destruyó imperios, redefinió fronteras y, lo más importante, cambió la forma en que el hombre entendía la guerra y el poder. El optimismo del imperialismo se desvaneció, dejando un vacío llenado por la ideología totalitaria. Comprender la Gran Guerra no es solo recordar las batallas, sino entender cómo el entusiasmo de un verano en Berlín se convirtió en el preludio del siglo más violento de la historia. Esto fue El Sol Negro de 1914. Gracias por acompañarnos.